Buenas tardes, en un minuto iniciamos. Gracias a los que están compartiendo desde qué institución se están conectando. Y seguimos dando la bienvenida. Ok. Sí, ya de manera formal y con cámara abierta para que así puedan conocer mi rostro, los que no me conocen. Un placer estar con ustedes en esta tarde de parte del Viceministerio de Función Pública y la Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral, quien les habla, Perla Batista. Vamos a estar en este conversatorio de preguntas y respuestas y información sobre lo que es los informes técnicos o el informe técnico de los resultados de la evaluación 2021. Y hablando un poquito, vamos a ver lo que es el monitoreo de acuerdos 2022, que son novedades que tenemos en nuestro proceso o nuestras actividades a nivel del cronograma que le enviamos en la circular que fue emitida en noviembre del 2021, el cual también tuvimos un webinar el 22 de diciembre y conversamos bastante amplio acerca de las actividades que tenía esta circular con respecto a las actividades que requería el proceso de evaluación del desempeño. Este conversatorio es para ver de manera más amplia el informe técnico de resultados y el monitoreo de los acuerdos de desempeño. Buenas tardes a todos los que siguen conectándose. Estamos acabando de iniciar ahora mismo. Bienvenidos. Penavima, del INCAR, del ITCS. Ok, bien. Entonces empezamos en materia. Algunas reglas de operación, aunque lo estamos de manera presencial, pero sí le vamos a pedir por favor que se mantenga en línea si está conectado, aunque no tenga su cámara abierta en este momento, pero sí que se mantenga en línea porque todas las informaciones que vamos a dar en esta tarde son de importante interés para recursos humanos y espero que tengamos personas de planificación. Si tenemos personas de planificación, le voy a agradecer que en el chat ya sé que ya empezaron a identificarse por sus instituciones, pero si tengo a personas de planificación, un honor tenerles por acá, aparte de nuestros aliados estratégicos de recursos humanos, importantísimo que estén aquí. Si tenemos de planificación, sería bueno ir conociendo. Ruth de los Santos, bienvenida de planificación, así todo lo que se van a ir identificando, porque es importantísimo que ustedes estén, que presten atención, que se mantengan en línea. Yo sé que podemos tener cerca el teléfono de nuestra institución, podemos tener la flota, pero si nos regalan este tiempo dentro de la gestión de la evaluación del desempeño va a ser de mucho provecho. Siempre hay oportunidad para las preguntas y las respuestas. Yo les decía por el chat que pueden hacerlo por la cajita de preguntas y respuestas. Si no sabe dónde está la cajita de preguntas y respuestas, no hay problema, la puede hacer por el chat. Solo que por el chat se nos puede dificultar un poquito por la cantidad de personas que pueden estar haciéndola y no podemos tener ningún control. En preguntas y respuestas sí tenemos control de a quién les respondimos y a quién no. Entonces, está cerquita ahí dentro de sus opciones en el panel control. Algunos están en inglés, question and answer, van a ver la Q y la A, y algunos están en español con preguntas y respuestas. De esta circular era que les hablaba cuando empezaba en la introducción. Este es nuestro antecedente a fin de poder tener este conversatorio en esta tarde, y vamos a estar viendo el punto 6 y el punto 7 en la elaboración de un informe de los resultados que tenía como fecha tope. Ustedes van a ver que tenemos una prórroga, era hasta el 28 de febrero, pero ya no es así. Y el monitoreo de los acuerdos de desempeño, ahí está. Entonces, estos dos puntos son los que nos competen en esta tarde. Y vamos a hablar, ustedes saben que nuestra evaluación del desempeño tiene dos componentes. A modo de recordatorio, les traigo el primero, el componente 1, que es el logro de las metas, que está directamente relacionado con los acuerdos y con la evaluación ya per se de esos acuerdos. Y el componente 2, que son las competencias, pero en la tarde de hoy vamos a centrarnos en las actividades que tienen que ver con el componente 1, que es el logro de las metas, que se desprende de los acuerdos y de la evaluación del desempeño. Hablando del informe técnico de los resultados de la evaluación del año pasado, que es el año 2021, un año de logros y de COVID superado, ¿verdad? En muchas partes,
hasta de Omicron, que casi nos dio a todos. Si a alguien no le dio Omicron, lo felicito, porque nos dio casi a todos Omicron en diciembre, así que somos vencedores. Dese un abrazo a usted mismo ahí de que la pasó bien. Y si no la pasó tan bien, qué bueno que ya lo superó y que puede estar con nosotros en este día. Entonces, como les decía, la elaboración del informe técnico estaba originalmente en la circular que recibieron en noviembre, de fecha para entrega al 28 de febrero de este año 2022. Dado justamente lo que sucedió en diciembre con al alto nivel de contagio que tuvo la variante del COVID-19 Omicron, entonces nos vimos en la necesidad de flexibilizar, porque recursos humanos gestiona personas y si no estamos enfermos o no estamos disponibles, la carga de trabajo aumenta y eso no podemos dejarlo de lado. Entonces, ciertamente como ministerio, entonces hicimos una extensión de ese plazo del 28 de febrero hasta el 31 de marzo. Así que todavía estamos a tiempo para hacer este informe de los resultados de la evaluación 2021, que sé que tampoco es una práctica que no se da en las instituciones, porque en la experiencia que tenemos haciendo verificaciones, que es cuando le visitamos a ustedes en las instituciones para ver cómo les fue en el proceso de evaluación, vemos que tienen informes, que hacen informes de los resultados de evaluación. Esta vez lo que lo hemos transparentado, lo hemos puesto para que todas las instituciones nos envíen, que hacen la evaluación del desempeño, entonces nos compartan amablemente ese informe de evaluación y le hemos puesto unos puntos mínimos que queremos conocer con respecto a cómo, a ese análisis que hicieron de la evaluación del desempeño. Entonces, ¿hasta cuándo hacerlo? ¿Qué oportunidad hay todavía para hacerlo y reportarlo si alguna institución no lo ha hecho? Es hasta el 31 de marzo y eso fue lo que salió en nuestra circular 350 que emitimos el 18 de enero. Y en el último párrafo, esa fecha que aparece ahí es de la extensión solo para el informe, porque la evaluación y el reporte de los acuerdos fue hasta el 28 de febrero. Es decir que si alguna todavía no ha reportado su plantilla de acuerdos y su plantilla de evaluación, debe hacerlo, aunque ya el plazo, ustedes saben que estamos hablando de otros plazos aquí que tienen que ver con el SISMAP, pero igual, aún haya pasado el plazo para fines de SISMAP, y todavía eso es un tema que lo podemos ver de manera particular con todos los servidores, los clientes que tenemos conectados de recursos humanos, pero aún pasen los plazos para SISMAP, siempre debe estar esa conversación, esa conexión con nosotros con respecto a reportar las plantillas, sea que sea la primera vez que las reporten el año, sea que tenga novedades, porque eso es parte de la gestión, o sea que el reporte de las plantillas de acuerdo y de la plantilla de evaluación siempre debe darse esa comunicación con nosotros, ese vínculo con nosotros, a fin de tener siempre la más actualizada que ustedes tengan. Y para fines del informe, sí, estamos súper a tiempo todavía hasta el 31 del mes de marzo, que cae jueves, hasta el jueves 31. Si alguien tiene preguntas respecto a eso, puede ir haciéndole en la cajita de preguntas y mis compañeras le van a estar respondiendo también. Creo que mi compañero Emanuel está conectado. Ya vi que hay una pregunta por ahí, jóvenes, a los que están de este lado en la dirección. Podemos ir respondiendo. Entonces, miren, de las instituciones que ya nos han ido reportando, yo me siento muy contenta con las instituciones que han respondido al llamado de compartirnos sus informes. Yo les llamé las pioneras. Entonces tenemos a la Tesorería de la Seguridad Social, al Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportaciones, a la CISALRIL, al Ministerio de Industria y Comercio, a la CAS, la Contraloría General de la República, Lotería Nacional, un hospital, ya nos mandó su informe, el Hospital Francisco Moscoso Puello, el Consejo Nacional para el Cambio Climático, FODEARTE, INAZúcar y el Consejo Nacional de Competitividad. Para ellos le vamos a dar un fuerte aplauso porque son los pioneros en remitirnos estos informes del proceso de evaluación del año 2021. Y también por adelantado le vamos a dar el aplauso a los que se están esforzando y están trabajando sus informes, aunque aún no lo tengamos, porque todavía están a tiempo. Así que aplauso por adelantado para las que están en el proceso de enviar. Este es el modelo del contenido de informe técnico de resultados que compartimos. Voy a salir un poquito del video, voy a seguir solamente con la voz. Este es el modelo de contenido de informe de resultados que hemos compartido con ustedes.
Y estos son los puntos mínimos que hemos requerido, para los fines. Lo vamos a ver en detalle, los puntos más críticos. Vamos a estar compartiendo con ustedes, que son las diapositivas que siguen, porque ya la parte introductoria es como muy natural de que se sepa qué hacer en ella, pero con respecto al punto 2, lo vamos a ver en detalle. El punto 2 que habla sobre los datos generales sobre el personal evaluado, que tiene que ver con la cantidad de hombres y mujeres, cantidad de evaluados por grupos ocupacionales. Este es un ejemplo de uno de los informes que nos compartieron ya. Así que este es un ejemplo, o sea, esta es una información real de una institución que nos envió su informe. Fíjense cómo ella hizo el cómo presentar, en esta parte es la que estamos, miren cómo presentó la información. O sea, hizo un cuadro, ahí se puede ver bastante simple en el detalle, ¿verdad? Entonces, mujeres, hombres, la cantidad la separó y lo hizo en porcentaje. Y luego, entonces, por grupo ocupacional, que es lo que estamos pidiendo también, ¿cuántas? Ahí está, la cantidad de evaluados que corresponde al grupo 1, 2, 3, 4, hasta el 5, sumando entonces, dando los números que tienen que ver con la totalidad de su personal evaluado. Ese es en cuanto a datos generales sobre el personal evaluado, que habla sobre cantidad de hombres y mujeres, cantidad de evaluados por grupos ocupacionales. Entonces, esta es una manera de presentarlo. Le voy a presentar otro ejemplo de otra institución, de cómo nos presentó este punto número 2. Miren, aquí es distinto. Así que lo que nos interesa finalmente tal vez no es la forma directa como nosotros le mandamos el modelo, sino si tiene la información contenida de cuántos hombres, cuántas mujeres y qué cantidad de evaluado por grupo ocupacional, usted tiene la libertad creativa de presentarlo como le sea más viable a usted, siempre y cuando esté la información. Fíjense aquí entonces cómo está un total de grupo, por grupo, y ahí mismo separó mujeres y hombres y le dio la totalidad de su institución de 316 empleados evaluados. Recuerden que cualquier pregunta que puedan tener la pueden hacer por la cajita de preguntas y respuestas y ahí estaremos respondiendo a cualquier inquietud. Estamos viendo, me siento más cómoda compartiendo por la cámara abierta. Así que seguimos así. Estamos viendo en detalle a quien se está conectando ahora. Estamos viendo el detalle del modelo del informe técnico para presentar los resultados de evaluación. El punto 1 es la introducción y el punto 2 son los datos generales sobre el personal evaluado, haciendo un detalle de cantidad de hombres, cantidad de mujeres, cantidad de evaluados por grupo ocupacional. Y en lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo es una institución, cómo nos presentó ese punto número 2. En el punto número 3, lo que estamos pidiendo en el modelo de informe son gráficos y o tablas de evaluados según grupos ocupacionales y categorías de desempeño de acuerdo a la calificación, porcentaje de los resultados generales obtenidos por categoría de desempeño. Esa categoría de desempeño está en nuestro reglamento vigente, que es el 525, en el artículo 31. Y miren cómo esta institución nos presentó esos resultados y lo presentó en gráfico. Por eso está así resaltadito del lado izquierdo arriba cuando comienza la lectura de lo que estamos viendo. Entonces le traje el grupo ocupacional 1 y el grupo ocupacional 5 porque cambia la puntuación. Fíjense que aquí ella no lo hizo, o la persona de recursos humanos no lo hizo en el porcentaje que van a encontrar, lo vamos a ver en el otro ejemplo, que en la tabla del 525 está en porcentaje, ella lo hizo en puntuación directa. No tenemos ningún inconveniente que no lo presente o en porcentaje o en puntuación directa. Cuando hablo de puntuación directa es que en base a 55 puntos que vale el acuerdo de desempeño para los grupos ocupacionales del 1 al 4 o que no supervise, cae en insatisfactorio 35 puntos o menos y cae en sobresaliente 53 a 55 puntos. Entonces ahí están presentados del grupo ocupacional 1, esa tabla de evaluados, y del grupo ocupacional 5, en donde se ve notoriamente que el insatisfactorio ya no es 35, porque es en base a 65 puntos, sino que va a ser de 41 o menos, de 62 a 65. Pueden presentarlo así.
a quien todavía no lo ha hecho, lo está trabajando, y al que lo presentó así no tenemos ninguna objeción, como es el caso de esta institución. Fíjense entonces aquí, en la anterior vimos que fue por gráfico y fue con puntuación directa. Igual usó la escala del satisfactorio, por debajo del promedio, promedio, por encima del promedio y sobresaliente. En el caso de esta institución nos presentó esos resultados en tabla. Y usó para esto, fíjense que aquí sí usó tal cual como está en la tablita del reglamento 525 en el artículo 31, que está por porcentaje, siendo de 0 a 64%, insatisfactorio, y ahí no, la institución, nadie le cayó en ese porcentaje, y sobresaliente de 95 a 100, y ahí vemos entonces la distribución. Y en cuanto a esta institución, su personal está del promedio a lo sobresaliente en cuanto a calificación directa. Entonces, esta es otra forma de cómo presentarlo. Bien. Ya vimos dos. Vimos la de gráfico y vimos la de tabla, cualquiera de las dos. En cualquiera de las dos rangos de calificación o forma, tanto porcentaje como puntuación directa, es aceptado por nosotros siempre y cuando la información se pueda validar. Esto se lo voy a dejar solamente de referencia. Como este webinar se está grabando y hacemos llegar a ustedes el link. Esto es lo que está en el artículo 31. Fíjense, eso es, ahí está lo mismo que presentamos en la tabla anterior de la institución que nos presentó sus resultados y usó esta tabla directamente del artículo 31 del 526. En el punto número 4 del informe técnico, les recuerdo, estamos en el modelo de cómo presentar los resultados de las evaluaciones o de la evaluación del 2021. Pide un análisis comparativo y yo sé que tal vez aquí es donde tienen más preguntas. Así que si ya tienen preguntas de por sí, sería bueno que primero escucharan y luego entonces pudieran escribir cualquier duda que lo que yo le voy a decir tal vez no la esté mitigando, pero estamos abiertos, por eso el webinar es de preguntas y respuestas, porque cualquier inquietud que tengan, que tal vez yo no la abarque en este momento, podemos hacerlo por la cajita de preguntas. Aparte, claro, de la disponibilidad que siempre tenemos para escucharle a nivel de los canales que tenemos de emails o la línea telefónica. Entonces, en el punto 4 pedimos un análisis comparativo de al menos 3 unidades organizativas. Unidades, dígase, un departamento, una dirección, un viceministerio. Usted escoge recursos humanos, tiene la disponibilidad o la opción de escoger cuáles 3 unidades quiere presentar, si sustantivas, si de apoyo, siempre y cuando tengan planes operativos, porque es una comparación. Bien, entonces un análisis comparativo de al menos 3 unidades organizativas del promedio de las calificaciones de los acuerdos de desempeño de los integrantes de la misma con los porcentajes de nivel de cumplimiento de sus planes operativos anuales. Esto tiene que ver con los POAs de las áreas seleccionadas. En español, que es lo que estamos pidiendo aquí, que nos presenten como hizo esta institución, que escogió no solo 3, porque decimos al menos 3. Si usted quiere presentar 5, listo, bien puede hacerlo. Aquí en el caso de esta institución presentó 4. Y presentó la Dirección de Revisión y Control de Calidad, Departamento de Servicios Personales, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Recursos Humanos. Fíjese que nosotros no le dijimos que presentara, ella, Recursos Humanos, escogió las áreas y este es el resultado que tiene del POA 2021. La Dirección de Revisión y Control, para ponerle el ejemplo más directo, tuvo un cumplimiento de 99.87%. Y aquí entonces, en el segundo cuadro, porque cada unidad organizativa va a tener 2 cuadros, un cuadro que tiene que ver con el área y otro cuadro que va a hablar entonces del personal que está en esa dirección. En la dirección de revisión y control no vemos el detalle de cuáles personas están en esa dirección, pero sí vemos el promedio de puntuación. ¿Qué es lo que debe pasar si ustedes presentan la evidencia o el análisis comparativo de esta forma, sin el detalle del personal y en la puntuación directa que tuvo en el acuerdo? Suponiendo que en la dirección de revisión hay 5 personas y no se ve la calificación de cada una, lo que debe estar la institución para los fines preparada es para presentar la evidencia de cómo llegó a ese resultado. Y de por sí nosotros ya tenemos una evidencia
que es la plantilla que nos reporta, y bien yo pudiera filtrar de esa institución esa dirección de revisión y control de calidad y ver las personas que le componen y compararlo con la nómina. Esa es una forma interna que yo tengo para hacer esa comprobación, pero bien también pudiera yo pedir a esa institución que me mandara su evidencia de cómo llegó hasta esa conclusión usando las mismas herramientas que yo le acabo de mencionar ahora mismo. Así que se puede presentar de esa forma siempre y cuando tengan disponibilidad de evidencia para presentar si las requerimos en algún momento. Se los digo porque en el modelo de informe que le mandamos lo presentamos de otra manera. Voy a salir de esta pantalla para entrar a otra. Miren cómo lo presentamos. Lo presentamos así, o sea, le mandamos a ustedes. Por favor, díganme si se ve. Es un documento de Word que estoy presentando ahora. Sí, ok, sí se ve. Excelente. Porque si el ejemplo que le mandamos, no se lo mandamos tan resumidito como lo vimos de la institución anterior, sino que lo pusimos aquí, sobre todo en este cuadro. Fíjense cómo aparecen no nombres, pero sí aparece cada cargo. O sea, el de la secretaria, tenemos aquí 2 analistas 2, porque estamos usando nuestro ejemplo como dirección de evaluación del desempeño. Y los analistas 2 que tenemos aquí, los analistas 1 que tenemos acá y el coordinador, la coordinadora que tenemos con nosotros. Y fíjense que aquí apareció directamente la puntuación directa de su acuerdo de desempeño. Entonces ahí, esa es otra forma que le presentamos. Recibimos informes de los que ya le mostré que nos habían mandado, que en vez de poner el cargo pusieron el nombre directamente de la persona. También, si no tienen ningún inconveniente de volver a poner el nombre de la persona, porque eso es un copiar y pegar del Excel al Word, ya de la plantilla que tienen, entonces no tenemos ninguna objeción de que sea presentado de esa forma, porque esto no va a ser transparentado en el SISMAP, este informe como tal. Así que seguimos preservando el nombre de la persona o la cédula, aunque sí aparece en la plantilla, y lo que debemos preservar es el número de la cédula donde lo tenemos por ley. Bien, en algunas instituciones la identidad completa, pero solo la que necesitan hacerlo de esa forma. Entonces, por eso le presenté la otra tablita, porque la otra tablita también es aceptada. Que no tengan este detalle de personas aquí y de cargos, sino que lo puedan hacer como la otra que tenemos, que se las voy a refrescar ahora mismo cuando la comparta. Mírenlo acá. Ahí en el resumito de dirección de revisión y control, lo que pasó con el POA y el promedio. Fíjense cómo se correlaciona entonces si hubo, el análisis no lo tengo aquí de la interpretación de la información, pero sí entonces, si yo hiciera un análisis rápido de lo que pasó en la dirección de revisión y control con respecto a lo planificado y lo que se puso en el acuerdo, está directamente proporcional. O sea, 55 de 55 fue el promedio de cumplimiento, y 99.87 fue el promedio de cumplimiento de POA. Así que hubo una correlación en lo que se puso en el acuerdo a lo que se logró en la unidad. ¿Alguna preguntita de eso? ¿Me puedo ir a la cajita ahora mismo? ¡Wow! Aquí Mayrelis me puso una carta. Entonces, Mayrelis, te vamos a contestar más tarde. Si alguien tiene una preguntita sobre eso, recuerde escribir. Estos son los formularios y plantillas. Voy a retornar porque quiero terminar el modelo en sí. Trajimos estos 3, el 2, el 3 y el 4, porque son como los más complejos o que necesitaba algún tipo de ampliar la información de lo que estábamos pidiendo. Pero voy a volver al informe técnico y lo voy a compartir para que veamos el final de lo que estuvo pidiendo. Acabamos de ver datos generales, gráficos y tablas y análisis comparativo. Lo otro, este informe, este modelo de informe, como se lo mandamos a ustedes, sufrió algunas mejoras en cuanto que lo podemos volver a mandar. Porque, por ejemplo, miren aquí, en el ejemplo que nosotros le mandamos a ustedes, tenía el director dentro del promedio, o la persona que preside la unidad, o el supervisor en este caso, puede ser un director, un encargado. Entonces, no debe estar en el prorrateo de la puntuación general, porque el cumplimiento de su POA
es directamente proporcional, o sea, su acuerdo es su POA. Entonces, si lo ponemos aquí, va a alterar el promedio. Díganme si me están entendiendo, si me doy a entender. En el modelo que le mandamos, voy a volver a repetir, en el modelo que le mandamos, el supervisor, sea director, encargado de departamento de la unidad que se escoja, estaba dentro del personal o del equipo de trabajo. Entonces, siendo el POA de la persona que supervisa, del encargado, del director, su acuerdo de desempeño es el mismo POA, bien, entonces puede salir de la tabla porque va a ser directamente proporcional. Fíjense cómo nosotros, en el ejemplo que tomamos, está el cumplimiento del 100%, eso es en el POA, y la puntuación directa del director fue 64 puntos, pero un cumplimiento de 98.46% del POA, o sea que está directamente proporcional. Y aquí, fíjense como en el equipo de trabajo, esto, que es el POA, que se distribuyó entre el equipo de trabajo, cuando se hizo el promedio, también apuntó al 54 de 55 puntos, que también hace alusión al cumplimiento del 100% del POA. Bien. Estoy hablando en español, por favor, voy a leer el chat ahora para ver si se está entendiendo lo que yo estoy hablando. Pueden poner sus respuestas. ¿Sí? Alguien que me retroalimente si se está entendiendo lo que estoy diciéndoles. En cuanto a cómo van a plasmar esa información, pueden escribirlo en el chat, por favor, si se entiende. Gracias, María Vázquez. ¿Alguien más aparte de María Vázquez? Todo claro, excelente, Samara. Gracias, muy claro, se entiende. Excelente, muy bien. No es porque dude del entendimiento y la capacidad de todos, sino porque como estamos pidiendo la información, que tal vez usted no la estaba plasmando así, queremos estar en la misma línea de lo que estamos haciendo, ¿bien? Yo sé que estoy trabajando con profesionales. En la interpretación, sí vi en los informes que recibimos que algunos me hacían una interpretación de todo lo que habían hablado arriba, hasta el cuarto punto. Entonces, lo que estamos pidiendo aquí es la interpretación del punto 4 nada más, de lo que acaba de plasmar con respecto a la comparación del análisis entre el cumplimiento del POA y el cumplimiento de los acuerdos, del desempeño individual de las personas de la unidad. Entonces, ese es el análisis que estamos pidiendo aquí, la interpretación de ese análisis, no de toda la información anterior que me estuvieron poniendo o de todo el informe. En las conclusiones sí estamos pidiendo entonces ya de toda la información que se analizó, que haga la conclusión y la ponga en el punto 5. Y en el punto 6, que se esbocen las recomendaciones y tienen que ver o tienen que ir en esta dirección. Recomendaciones de capacitación, que yo sé también que para eso hay unidades o recursos humanos, tiene una persona o tiene una división que tiene que ver con capacitación. Bien, entonces tanto un cargo como una división que pueda tener en recursos humanos encargada de capacitación tienen una matriz que se alimenta o de una plantilla o de un formulario que emite el INAP o del resultado de la evaluación del desempeño. Nos interesa mucho, mucho, mucho que los supervisores de recursos humanos sigan estimulando a que los supervisores hagan sus recomendaciones en el plan de mejora, en el formulario de plan de mejora que tenemos y de recomendaciones. Y que de ahí también se alimente la plantilla que ustedes tengan, la matriz que tengan de capacitación. Y pueda verse entonces con respecto al resultado que tuvo el colaborador, la colaboradora, qué necesita, qué oportunidad de mejora tiene y qué se hizo con esa oportunidad de mejora. Y dentro de esas recomendaciones y de la capacitación debe aparecer esa información. Debe estar la proyección de lo que se va a hacer con ese colaborador. Colaborador que pudo estar en el promedio, por debajo del promedio, o pudo estar sobresaliente, pero todos tenemos oportunidad de mejorar. Entonces, ahí deben aparecer esas informaciones de capacitación. Y en el punto 2 de las recomendaciones, para mejorar las condiciones actuales que pudieron afectar el desempeño de determinadas áreas. Ahí hay un abanico amplio que usted puede analizar y poner información para fines de cómo mejorar las condiciones actuales que pudieron afectar el desempeño de las determinadas áreas. Y con eso entonces culminamos lo que es el modelo del informe de lo que estamos solicitando. Y recuerden que tienen hasta el 31 de marzo para finalizar la realización del mismo. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestro informe? Ya asuntos de forma, no de fondo.
Colocar el logo y el nombre de la institución, numerar las páginas, título, también colocar título del documento y logo institucional, y colocar nombre y firma, importantísimo, de quien elabora el informe y del responsable de recursos humanos o de la persona que se encarga de la evaluación del desempeño laboral. Ese informe lo pueden bien mandar por la formalidad de máxima autoridad a máxima autoridad, es decir, del ministerio o de dirección, de área, de institución a nuestro ministerio, o también pueden hacerlo como lo han hecho la mayoría, que nosotros somos muy del lado de amigable del medio ambiente, ¿verdad? Y que nos los envíen de manera electrónica. No hay ningún problema con que solo llegue a nosotros de manera electrónica a través del correo electrónico de su analista. Para nosotros es tan formal como si lo mandara con la firma de la máxima autoridad. También la pueden requerir y pueden escanearla y mandarla escaneada, ¿bien? Porque sería bueno también que conozca a la máxima autoridad de su institución que están mandando a recursos humanos. Eso sería muy bueno dentro de la gestión, es una recomendación que yo le puedo dar. Lo que sí le estamos diciendo que no es necesario que la manden por correspondencia, si bien pueden mandarlo por la vía electrónica y llega mucho más rápido. Voy a salir de esta pantalla para irme a la presentación y continuar. Ok, este mouse está mal criado, no quiere hacer nada. A ver aquí. Ya, muy bien. ¿Qué formularios, plantillas y documento implica la gestión de la evaluación? Eso es solamente un recordatorio. Recuerden que estamos hablando del componente 1, que es el componente de logro de resultados o de logro de metas o resultados, que tiene que ver con los acuerdos y tiene que ver con la evaluación del desempeño. Y aquí está el formulario que les decía ahorita, que es súper importante que los supervisores puedan tenerlo al momento de hacer la evaluación, que es el mismo que introdujimos en diciembre porque se había dejado de usar por un tiempo, pero es necesario que lo tengan ahí bien fresquecito, recursos humanos, para cuando venga ahora este año la evaluación nueva vez en diciembre, que puedan entonces tener este formulario directo, que es el plan de mejora. Entonces, implica el acuerdo de desempeño, el formulario de acuerdo. Recuerden también a las instituciones que todavía no nos han reportado plantilla de acuerdos 2022, están en la necesidad de hacerlo. Bien, aún haya vencido el plazo que está en la circular con respecto al SISMAP, que es otro tema. Es importante que esa plantilla de acuerdo 2022 nos llegue al analista que le corresponde, igual que la evaluación del 2021. Estamos esperándola. Por favor, envíenla. También aquí está la plantilla, y la novedad de la evaluación del desempeño es que hagamos y reportemos a esta dirección el informe técnico de resultados de evaluación. Eso es como un resumito de lo que implica la evaluación del desempeño en cuanto a todas las herramientas que tiene disponibles para agotar. Eso es un recordatorio solamente. ¿Cómo van las preguntas? Dice Tarsis, te van a responder, Tarsis. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a eso? ¿Está claro todo? Me decía Giselle. Estoy viendo un poquito ahora de la cajita de preguntas. A ver si hay alguna cortica que pueda responder, si no lo hacemos ahorita. Con respecto. Ok. Quiero hacer una pausa necesaria en lo que estamos hablando en la tarde de hoy, que este informe del informe técnico de la evaluación del desempeño 2021, y ya vamos a entrar casi a las reuniones de monitoreo, pero es con respecto a la plantilla para registrar y reportarnos la evaluación del desempeño, porque hemos visto algunas oportunidades de mejora que tienen ustedes al reportarnos a nosotros en la plantilla. Fíjense que abajo hemos puesto un cuadro, que ese cuadro lo que su función principal es que ahí puedan justificar personas o servidores, servidoras que aparecen en su nómina. Y por un ejemplo, tenemos una nómina de 100 personas y estoy reportando evaluados 95. Lo que queremos saber en este cuadrito de aquí abajo es que si esas 5 personas que a usted le falta cumple con uno de esos criterios, si es de libre nombramiento y remoción, que ustedes saben como recursos humanos, que no es necesario
que a la máxima autoridad, pues los viceministros, las personas que están nombradas por decreto, que son, no a los cargos de confianza, porque eso tiene que rendir un producto, pero el PEI es el acuerdo de desempeño de un ministro, para decirle un ejemplo. Entonces, eso tiene una forma de medirse. No es necesario que lo pongan en un acuerdo de desempeño individual, a menos que el ministro no así no lo quiera, como es el caso de nuestro ministro, que le hace los acuerdos a los viceministros como una buena práctica. Pero no es una exigencia. Esas personas pueden quedar justificadas de que no tengan acuerdo. Y como están en la nómina, yo tengo a 3 personas, ahí de los 100, tengo 95 reportados, pero tengo 3 personas que cumplen con este criterio, ahí van 98, y los otros 2, ¿a qué correspondió? Que no se evaluaran, si era que estaba de licencia, pero no de una licencia de 15 días, ni de un mes, ni siquiera de 3 meses, a menos que no sea octubre, diciembre, para decirle algo. Pero una licencia que sea de enero a marzo, cuando esa persona entró en marzo, debe tener un acuerdo de desempeño que se le pueda evaluar en la fecha correspondiente. Entonces, la licencia puede ser licencias que tenga de estudio, que fue 1 año fuera del país, está en la nómina, pero no está evaluado. Entonces, ahí está la justificación. Y personas que estén en trámite de pensión y jubilación, que ya también sabemos que hay una nómina aparte para el trámite de pensión y jubilación, como hay una nómina aparte para militares. Entonces, si hay algún militar que esté haciendo una función administrativa, porque hay instituciones que tienen una especialidad que bien pudiera tener una persona militar en un cargo administrativo y está dentro de los evaluados, entonces no hay por qué restármelo aquí. Bien, porque ya está en la plantilla de evaluados. Es que esté en la nómina y no me esté apareciendo en la plantilla de evaluados para yo poder saber de dónde viene esa diferencia de la persona que me faltan al momento de reportar. Repito, hay en nómina 100 personas al momento de la evaluación, que es en diciembre, para ponerle la normalidad, el deber ser, ¿cierto? Pero me están reportando 95 evaluados. Lo que queremos saber en el cuadrito de justificaciones es si esos 5 que no están justificados, porque si no, eso va en resta de la puntuación final que se le pone en el sistema. Ese impacto se va a ver ahí, en esa calificación. Entonces, por favor, si ya alguno ha reportado y había entonces justificado personas aquí abajo que ya la tenían la evaluación, sepa que no hay ninguna justificación. Y si alguien no ha reportado, entonces por favor, aquí solamente, aquí debajo, van a poner personas que estén en la nómina que no estén en el cuadro de arriba. Pareciera simple, pero usted no se imagina cuántas plantillas nosotros debemos que revisar que tienen la misma particularidad. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta sobre eso, por favor, llámenos al momento de que esté digitando los resultados y le podemos bien aclarar tantas veces como sea necesario, pero quise aprovechar la oportunidad de hacerlo por este encuentro porque tenemos 316 personas conectadas y así la información puede correr más. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Ya estamos llegando a la segunda parte, que es la última parte. A ver. El monitoreo, recuerden que estábamos hablando de 2 cosas principales, el informe y ahora lo que tiene que ver con el monitoreo de los acuerdos de desempeño laboral de este año 2022. El informe es con respecto al año pasado, 2021, y el monitoreo es una actividad que va a permanecer durante este año 2022. Un recordatorio breve es que luego que los acuerdos de desempeño estén firmados por ambas partes, acuérdense que un acuerdo justamente es eso, de que hubo una conversación entre el supervisor y supervisado, recursos humanos, atención recursos humanos, si no lo ha procurado, debe procurar tener las copias de esos acuerdos de desempeño realizados y debe instruir al supervisor o supervisora para que entregue una copia al servidor. Es decir, recursos humanos tiene una copia, el servidora tiene una copia y el supervisor tiene el original hasta que llegue el punto de la evaluación, hasta que llegue la fecha que enviamos por circular cronograma de que se debe evaluar. También pueden tenerlo escaneado, recursos humanos, pero acuérdense que debe estar eso en sus políticas internas o en sus procedimientos, ya de cómo archivan los documentos y los expedientes. Si alguno está que no archiva de forma física, sino que solo archiva digital, bien, no tenemos ningún inconveniente siempre y cuando pueda mostrarlo, como hacen los auditores en las
en los procesos de auditoría. Si puede mostrarlo, sea físico o sea digital, no tenemos ningún problema. Le presento el acuerdo una vez más. Este es el formulario normal que tenemos de acuerdo, porque tenemos uno más avanzado en donde tiene desde la meta del PEI o el producto, desde el PEI hasta el producto del POA, y va desprendiéndose, o sea, viene del PEI, del gran pastel, viene a un pastel entonces a un pedazo del pastel que es el POA, y de ese pedazo del pastel a un pedazo más pequeño que son los acuerdos. Entonces, si quieren ese tipo de acuerdo, también pueden solicitarlo, donde se ve el PEI, el POA y la meta del colaborador. Pero este es el que hemos manejado casi con todas las instituciones, el que solamente empieza desde la meta del colaborador directamente. Entonces, es importante a la hora de la redacción que estos campos estén llenos al momento de realizarse el acuerdo. La fecha del acuerdo, la firma del servidor, y esto es como un tipo de repaso, y la firma del supervisor inmediato, y el monitoreo, que es la parte en donde estamos reforzando en el webinar de esta tarde. Monitoreos que tenemos, espacios que ustedes van a encontrar en el formulario, como lo hemos presentado hasta ahora, teníamos 4 monitoreos, bien, pero bien, estamos pidiendo que mínimo sean 2 mínimos o hasta 3 monitoreos, por el tema del tiempo que hay para fines de ser realistas y saber de cuántos monitoreos puede hacer una institución o puede ser cada supervisor. Entonces, en el acuerdo directamente aparece un espacio para la fecha de la revisión, no de la planificación de cuándo se va a revisar, porque hemos visto que nos han enviado acuerdos como con una proyección de cuándo va a ser. Cuando recibimos la muestra de acuerdo, vamos a recibir la plantilla 2022, ustedes saben que pedimos una muestra para validar la plantilla de los acuerdos realizados 2022. Hemos tenido la experiencia de que al pedir la muestra para validar la plantilla del acuerdo del año que corresponde, nos mandan esta parte de aquí abajo de fecha de revisión llena. Entonces realmente no perseguimos eso. No perseguimos que nos manden en el muestreo la proyección de cuándo van a revisar, sino que cuando volvamos a pedir en evaluación, volvamos a pedir la muestra de acuerdos evaluados, esas fechas sean las reales de cuando se hizo el monitoreo. Entonces, eso es lo que estamos buscando aquí abajo en este cuadrito, en estos cuadritos que tienen estos numeritos. Fechas de cuando se realizó el monitoreo, no de cuando se proyectará para hacerlo. Esta explicación de aquí, antes de retomar lo otro, es lo mismo que lo que le decía en la plantilla de evaluación. Vuelvo y abro un paréntesis bastante grande. Quédese con la última información, abramos un paréntesis para aclararlo de nuevo y vuelvo a retomar lo del monitoreo ahora mismo. Es que cuando me reportan la plantilla de los acuerdos 2022, aquí abajo debe estar justificado el que no aparece contra la nómina a lo que usted me está reportando como acuerdo. Si me reportó 10 acuerdos, y tiene 12 gente en nómina, aquí abajo debe aparecer la justificación. Cuando digo abajo, aquí en el cuadro debe justificar lo que no figure con acuerdo de desempeño, eso es contra la nómina. Si tiene 12 personas en nóminas y me está reportando 10 acuerdos, esos 2, ¿qué pasó con ellos? Si entran dentro de esta categoría de libre nombramiento y remoción, o si está de licencia por un largo tiempo, entonces debe justificarlo aquí. Si es porque no se ha hecho el acuerdo por cualquier otra razón que no es justificada, entonces ya usted sabe, de una penalización en el SISMA. ¿Cuándo hacer los monitoreos? Cierro paréntesis y sigo con el monitoreo. ¿Cuándo hacemos paréntesis? ¿Cuándo hacemos monitoreo, perdón? Conforme a la circular que les remitimos en noviembre del año 2021, le pusimos unas fechas para fines de monitoreo, y esas fechas no fue que nos las inventamos, se desprenden de planificación, de cuando hace la verificación del cumplimiento del POA y suele hacerlo trimestral. Las instituciones suelen hacerlo trimestral, hasta donde tenemos la experiencia. Entonces, debe haber un monitoreo considerando que los acuerdos de desempeño se hicieron. El POA se hizo en octubre del año anterior. Octubre es cuando lo pide la MEPIP, el MEPIP, ¿verdad? El Ministerio de Planificación. Y que ya se puede empezar a hacer acuerdos. Incluso respondiendo, porque ustedes dirán, bueno, es que no se evaluó ni siquiera el acuerdo que tenemos del año vigente. ¿Cómo yo voy a empezar a hacer el acuerdo del próximo año? Si yo tengo el POA en octubre, el POA del próximo año, incluso hasta presupuesto tengo del próximo año,
tengo planificación de recursos humanos del próximo año, incluso tengo proyección de pensiones, de jubilaciones, por la norma debe tenerlo ya para el próximo año. También pudiera tener un borrador de acuerdo tomando hasta el histórico de los acuerdos anteriores, no necesariamente del año en que está en ese momento. Puede tener un histórico de los acuerdos anteriores y considerando eso de que ya para diciembre puede tener un acuerdo del año que sigue, puede tener un acuerdo ya elaborado, bien pudiera hacerse el primer monitoreo para finales de marzo. Le decimos que debe hacerse en finales de marzo porque si el acuerdo tiene que impactar al cumplimiento del POA, para fines de alimentar a planificación de cómo está el POA cumpliéndose, entonces bien, a final del trimestre pudiera estarse haciendo el monitoreo y estar alimentando entonces a planificación, por favor planificación que grite si está aquí, por el chat para saber cuáles son las opiniones de ustedes. Nos interesa muchísimo conocer las opiniones que ustedes tienen. Si no lo pueden hacer por el chat, de verdad, llámenos, escríbanos, queremos conocer sus realidades, lo que ustedes viven en las instituciones, y así nosotros también poder mejorar en las cosas que estamos proponiendo y haciendo. Entonces, pero sí sabemos que planificación trimestralmente hace monitoreos del cumplimiento de los acuerdos y que puede ser que le tome la última semana del trimestre o la primera semana del segundo trimestre o del trimestre que sigue. Entonces, la propuesta que le hacemos, dado a que el cumplimiento del acuerdo alimenta el cumplimiento del POA, entonces proponemos que el primer monitoreo sea ahora a final de este mes de marzo, un segundo monitoreo en junio y un último monitoreo en septiembre, porque todavía en septiembre se puede ajustar para lo que no se ha cumplido del último trimestre del año. Por eso es que le pedimos ese monitoreo en septiembre, porque todavía quedan 2 meses, para incluso 3, porque hay metas que se pueden cumplir hasta el mismo 31 de diciembre. O sea, si acaso llegarán hasta allá, ¿verdad? Pero ya el 8, el 10 de diciembre, se puede tener una proyección muy veraz de lo que va cumpliéndose o no de ese último trimestre. Incluso creo que planificación para el 8, para el 10, que esté evaluando el POA del año vigente para los fines. Entonces, ahí estamos. Esa es nuestra propuesta de cuándo hacer monitoreos. En el primer trimestre, segundo trimestre y en el tercer trimestre. Voy a tomar un poquito de agua, a ver, y voy a ver un poquito el chat, a ver cuántos gritaron de planificación. Están muy decentes. Nos están diciendo, sí, estamos aquí, a ver. ¿Cómo se evidenciarán esos monitoreos? Vamos para allá, María Vázquez, casi. Planificación acuario, Altagracia Díaz. Bien. No me dijeron nada de la práctica de planificación para ver el cumplimiento del POA, si lo están haciendo así trimestral. Inespre, ok. Saludos para todos. Sigo entonces. María preguntaba, a ver si era María para no llamarla por otro nombre, María Vázquez, que cómo se evidenciarán esos monitoreos. Para allá voy. Las oportunidades que brinda el monitoreo, María, voy para allá, ya estamos cerquita de la diapositiva de cómo se va a evidenciar. Pero ¿qué oportunidades brinda el monitoreo de los acuerdos de desempeño? Me dan un segundito acá que tengo una pantalla que me molesta, de los acuerdos. Ok. La oportunidad que brinda el monitoreo o la ventaja que tiene el realizar los monitoreos, estamos hablando de los supervisores. Yo sé que aquí tengo personal de recursos humanos y de planificación, que son nuestros aliados estratégicos. Entonces, esta información es para promover en su institución, para hacerlas replicar entre sus supervisores y supervisoras. ¿Qué oportunidad le brinda el monitoreo? Nosotros de recursos humanos somos expertos en mercadeo. Nosotros tenemos que saber vender las herramientas que tenemos a la mano. Es nuestra responsabilidad de gestión humana saber cómo presentar las herramientas a los supervisores de las instituciones, cómo vendérselas. Cuáles son las palabras que debemos usar y sobre todo las ventajas que se puede arrojar. Es nuestra responsabilidad. El que trabaja gestión humana sabe que trabaja de verdad. O sea, que esto es como una zona franca de 6 a 6 y al otro día y usted todavía acostado encima de su cama está pensando, si a usted le pasa eso es normal, es natural que sábado, domingo, en la noche, en la madrugada esté y va a la cocina y piensa en algo de trabajo y va y lo escribe. Entonces, si le pasa eso es natural. No se está volviendo loco, créanlo, porque eso es parte de la gestión humana. Entonces debemos saber cómo vender eso
Y estas son de las cosas que podemos decirle a los supervisores que le va a dar la oportunidad de al monitorear lo que se debe hacer. O sea, usted compara el cumplimiento avance de la meta respecto a lo programado en el POA, diciéndole al supervisor, obviamente, que su POA es, su acuerdo es su POA y el acuerdo de sus colaboradores es lo que impacta su cumplimiento. A menos que sea un supervisor que no supervise a nadie, porque se pueden dar los casos, ¿verdad? Las grandes excepciones se pueden dar, pero igual sigue siendo su mecanismo de evaluar de cómo va el funcionamiento de lo misional o sustantivo o apoyo de su área donde está, de cómo va ese cumplimiento. Porque ciertamente va y trabaja y cumple un horario. El acuerdo solo nos permite evidenciar ese trabajo que se hace y el POA también entonces apuntar a lo que la institución persigue. Entonces, este monitoreo te permite hacer la comparación entre el cumplimiento avance de la meta respecto a lo programado en el POA. También permite, en caso de cambios directos en el POA, como ustedes saben que pueden, sobre todo el año de pandemia, el POA sustancialmente se vio afectado, si hay cambios directos en el POA, entonces permite la inclusión y ajustes en la meta que impacte o en las metas que impacte ese cambio que hubo en el POA. Se puede dar. Que entre un proyecto, que entre proyectos, gestiones también. El monitoreo permite entonces que eso que entró en febrero, tal vez como un proyecto especial, se pueda reajustar en el monitoreo de marzo e incluirse. Eso que llegó que había que hacerlo sí o sí de manera determinante y que impactaba a toda la institución, si entró para decirle algo en febrero y no estaba proyectado en el POA de este octubre, pues bien pudiera en el monitoreo entrar esa meta y hacer una redistribución o una redefinición de la meta y de los medios de verificación. Los medios de verificación son sumamente importantes en los acuerdos. Si no están los medios de verificación en los acuerdos, en el monitoreo de marzo, es importante que Recursos Humanos esté atento para, si no le había llegado una copia de acuerdo con medios de verificación, pueda retroinformar al supervisor, que es una oportunidad preciosa en el monitoreo para que redefina el medio de verificación. Porque eso es lo que permite saber si el colaborador o colaboradora cumplió o no con el acuerdo o con la meta. Entonces es necesario. Igual que la redefinición de la meta. Si está apuntando o no ciertamente al POA. La redistribución de la ponderación, lo que le decía, si tenía 5 metas, entró un proyecto especial y ahora son 6 metas, necesariamente se va a tener que volver a ponderar. Entonces, si pesaban todas 11 puntos para dar los 55 puntos, entonces va ahora a pesar cada una 10 y la otra que entró 5 puntos y ahí está redistribuida la ponderación. Calificar las metas cumplidas en el trimestre correspondiente. También se puede dar que llegó marzo o llegó el segundo trimestre o llegó el tercer trimestre y ya esa meta era hasta ahí, era hasta el segundo trimestre que llegaba. Se puede calificar, porque una cosa es ponderar la meta en el acuerdo y otra cosa es calificar la meta en el acuerdo. Si se cumplió el tiempo proyectado en el acuerdo de desempeño, porque está así clarificado en el POA, se puede calificar, porque el monitoreo no es para calificar el acuerdo completo, el monitoreo es para ir viendo, como dice el punto 1, el cumplimiento del mismo. Bien, no es que yo voy a calificar cada vez que hago monitoreo. Si la meta llegó a su tiempo límite, bien se pudiera calificar esa meta. Pero usted sabe que hay metas que son de enero a diciembre, que rinden frutos mensuales. Es ver si esos 12 informes que se están pidiendo en el primer trimestre llevan los primeros 3. Y eso no significa que tengo que empezar a calificar ahí para que le aclaren a los supervisores. Que no es que tengo que empezar a poner los 3 puntitos tal vez, o los 3 puntos, muy respetados y muy ganados los puntos. Así que no le vamos a decir puntitos, los puntos que requiere el acuerdo o la meta en ese momento, pero sí ya hay una idea de cómo va el cumplimiento de ese colaborador y dónde debe intervenir el supervisor, el gestor del área, para que se siga cumpliendo y para que se quiten obstáculos que pueda haber. Entonces, todo eso es la belleza del monitoreo, de lo que se puede hacer, de las oportunidades que brinda el monitoreo. Y una oportunidad que puede dar el monitoreo también es mejorar la redacción de las metas. Y aquí, planificación y recursos humanos, atención. Mucha atención, como dice un anuncio que hemos visto por ahí, porque aunque yo tal vez no tenga supervisores aquí, si tengo supervisores invitados, por favor que se identifiquen, para yo saber si estoy hablando con supervisores aquí, porque me encantaría
que algún supervisor clave estuviera invitado, aparte de recursos humanos y de planificación. Entonces, si tengo algún supervisor, voy a dar 30 segunditos para saber si dentro de los 316 participantes tengo supervisores aquí. Aparte de recursos humanos y planificación, que tienen personal para supervisar. Del IDC tengo supervisores, aquí estábamos presentes, excelente, tengo supervisores. Miren, señores supervisores, escuchen, si en sus acuerdos, por cualquier razón, pasó que las metas no fueron definidas SMART, no fueron escritas o redactadas de manera SMART, que le voy a acordar que es SMART dentro de unos segunditos, entonces, en los monitoreos puede ser una oportunidad para resarcir eso y no dejarlo para cuando volvamos a hacer el próximo acuerdo. En las instituciones que tengan la posibilidad de hacer ese ejercicio, de verdad que van a crecer un poquito más. Eso no quita que el que ya la vaya a tomar en consideración para el 2023, bien pudiera, pero en el 2023 queremos ver acuerdos muy redactados de manera muy smart. Y para eso también le tengo otra sorpresita más adelante que le voy a decir de lo que le vamos a brindar a ustedes. Pero es una oportunidad de monitoreo el poder mejorar en la redacción de las metas. Debe estar planificación involucrado en eso, asesorando a recursos humanos. Obviamente no se va a sentar supervisor por supervisor, pero sí a recursos humanos. Y recursos humanos entonces sí que nos toca, ser gestores de recursos humanos sí que nos toca asesorar como supervisor por supervisor. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, ahí está en cuanto a la redacción de las metas. Ustedes van a ver las oportunidades de mejora. La computadora está como más lenta hoy de la cuenta. Miren aquí, este muñequito que está aquí es lo que es un acuerdo de desempeño. Es un documento altamente flexible. No es algo frío que está ahí, que se escribió en una tabla, en un pedazo de piedra y se muere ahí hasta que venga diciembre. No, el formulario del acuerdo de desempeño es flexible. Aguanta cambios, siempre y cuando esos cambios sean sustentados, porque cambió el POA, porque surgió una situación, no fue porque yo me lo inventé y amanecí hoy que no quería hacer esto y lo vamos a cambiar. Eso nada que ver con las instituciones, así que estoy hablando para otro público. Entonces, sí es flexible, aguanta cambios. Lo que deben estar es documentados esos cambios. Esos cambios deben quedar documentados. Le queda, si se cambia el acuerdo, el histórico del primero que se realizó. Recursos humanos debe recibir la copia del cambio y el colaborador debe recibir la copia del cambio. ¿Que si me ha pasado a mí? Claro que sí. Mi acuerdo ha sido cambiado. Y eso no quiere decir que esté mal planificado, sino que somos personas que estamos frente a cambios que no dependen de nosotros. Y si está sustentado y está sustentado desde el POA y tiene evidencias de por qué cambia, entonces sí, está bien que cambie. Lo que no te diría, bueno, cada mes no va a cambiar. No, tantas veces como cambia el POA puede cambiar, tantas veces como hay un proyecto especial puede cambiar. Y si es una mala redacción y es algo de forma, entonces también puede cambiar. Es necesario que cambie, por lo menos una vez. Hasta el próximo encuentro que se vuelva a hacer el acuerdo de manera más atinada en cuanto a la redacción SMART. Aquí estoy con María, que me preguntaba que dónde se evidencian esos monitoreos. María, mire, aquí se evidencian los monitoreos y a todo el que tenía la inquietud. En esa minuta interna para registrar el monitoreo trimestral del acuerdo de desempeño. Ese documento se le hizo llegar a todo el que estuvo presente y a todas nuestras instituciones que estuvieron, que están bajo nuestro servicio, ¿cierto? Ahí le hicimos llegar esta minuta, modelo de minuta para registrar el monitoreo que debe tenerla cada supervisor, es que debe tener este documento. Debe tenerlo disponible en su computadora de manera que pueda imprimirlo con el nombre de los integrantes de su área, el cargo y aquí es la firma. Esto va a salir en blanco para que firmen los participantes y aquí se registran los ausentes. El que conoce las minutas pues tiene dominio de estos cuadritos, ¿verdad? Y toda la información que le está pidiendo aquí. Aquí van a poner el logo de su institución y todo esto aquí de encabezado se queda igual, pero aquí sí va su logo, el logo de ustedes para que lo identifique. Y aquí van llenando conforme a lo que le está pidiendo. Yo creo que eso no tiene mucha perdedera, pero bueno, lo explico de manera que todos estemos alineados. Y aquí la agenda de reunión pusimos 2 puntos que se quedan por default
Si se trató otra cosa en esa reunión de monitoreo, bien pudiera usted seguir listando aquí hasta tantos puntos como agendó para tener en esa reunión, y acuerdos y compromisos se registran aquí, y a quien le corresponde llevar a cabo ese acuerdo y ese compromiso se registra acá. Si hubo algún cambio, si se redistribuyó alguna meta, si se eliminó alguna meta, si se le asignó a otra persona, todo esto entonces debe estar evidenciado por acá y obviamente va a cambiar en el formulario de acuerdo. Esto no lo pueden ver porque yo estoy hablando ahora, déjenme salirme de aquí. A ver, vuelvo ahora mismo con ustedes, aquí estoy, bien. ¿Alguna pregunta? Miren aquí una nota importante. Y es que no se debe enviar, atención, recursos humanos y los supervisores que están acá, planificación, pero sobre todo los supervisores y recursos humanos. Usted, supervisor, no debe enviar originales ni copias de las minutas a recursos humanos. Inmediatamente usted la hizo, se queda con su minuto de reunión en su archivo personal y recursos humanos solo va a solicitar esa minuta cuando desde el ministerio, nosotros desde esta dirección, le solicitemos a recursos humanos que nos evidencien los monitoreos. Vamos a hacer una selección de las áreas que queremos ver cómo monitorearon en el año. Entonces, a fin de tener evidencia de cómo se dio la actividad, bien, así también tenemos un mayor sentido de compromiso, pero no se debe enviar originales ni copias de minutas a recursos humanos. Él o la supervisora debe tenerlas archivadas físicas o digitalmente, pero sí disponibles para cuando recursos humanos requiera a solicitud nuestra. Miren, eso es un deber ser. No quiere decir que no se pueda. Si recursos humanos y la institución llegan a un acuerdo de que la quiere tener todas de forma digital, pues ya eso es una conversación interna de las instituciones. Pero no es un deber ser. Sí debe tener recursos humanos o la facilidad de cuando le solicitemos desde aquí, desde el ministerio, de nuestra dirección de evaluación del desempeño laboral, las minutas de tales áreas, entonces tenga la facilidad de enviarla. ¿Clarito ahí? Voy al chat, a ver. Francis Rodríguez dice: el monitoreo debería realizarse con los colaboradores por individual, según tengo entendido, pero esta práctica de monitoreo es grupal, favor aclarar. No necesariamente tiene que ser individual. Puede ser en una reunión de grupo, porque es el cumplimiento de las metas que bien van a apuntar al POA. Y las metas del POA son de todo el equipo. Bien. Entonces, sí pudiera hacerse grupal. Lo tenemos en una reunión de grupo. Pero también pudiera hacerse de manera individual. Ya eso sería ver qué cantidad de colaboradores tiene ese supervisor, porque suponga usted que en una realidad que no es lo más indicado, que tenga un equipo de 50 personas supervisando directamente, para decirle un número que tal vez pueda andar por ahí, sería un poco cuesta arriba, 50 reuniones, ¿bien? Pero yo creo que es cuestión de planificación y de que nos comparta su experiencia. Siempre y cuando es importante para nosotros que por favor nos compartan sus experiencias, que nos llamen y nos digan: miren, así no fue en el monitoreo. Lo hicimos grupal y salió de esta forma, lo hice individual y salió de esta forma. Nos interesa mucho conocer la opinión de ustedes, conocer la experiencia, la vivencia de cómo viven las cosas, de cómo se dan las cosas en sus instituciones y sus áreas. Así que nos gustaría muchísimo que nos compartan, que nos llamen o nos escriban cuando hagan monitoreo, ¿bien? A ver, ¿dónde estoy? Acá. Estos son los documentos, formularios, plantillas que están implicados en la gestión de acuerdos. Ya vimos el formulario de acuerdos, ya vimos la minuta interna del registro de monitoreos, que bien puede ser grupal, como puede ser individual. El monitoreo puede ser individual. Bueno, es que la minuta está para hacerlo de forma grupal, porque es como rendir cuentas ahí todos, y eso no es un secreto, no es de la vida personal que estamos preguntando del logro de lo que está proyectado en el POA, y bien se puede conocer entre todos los compañeros de equipo, o sea que grupal bien puede ser. Y la plantilla Excel actualizada para reportar acuerdos, eso es lo que implica esa parte de acuerdos de desempeño. Miren la noticia que les daba de lo que tenemos, siempre lo hemos tenido, pero ahora lo estamos haciendo como una promoción bastante profunda.
de que nosotros estamos para asesorarle como Dirección de Evaluación del Desempeño Laboral. Nosotros estamos en la disposición de ayudar siempre a las mejoras. Es parte de nuestra misión y de nuestra misión como ministerio y como Dirección de Evaluación del Desempeño. Acuérdense que yo les decía que el monitoreo ofrece una bella oportunidad para la mejora de la redacción de las metas. Entonces, no tienen por qué estar solos en eso. O sea, si planificación, recursos humanos, atención, los supervisores. Nosotros estamos dispuestos y es un servicio que tenemos que se llama Mesa Técnica de Trabajo, que es más directamente con nuestros aliados principales, que son recursos humanos y planificación. Pero recursos humanos y planificación en esa mesa técnica lo que hace es que trae muestras de acuerdo de diferentes áreas, de donde ha detectado mayor debilidad en la redacción de acuerdos. Entonces estamos para trabajar directamente con ustedes, con planificación, con recursos humanos y esa muestra de acuerdos y ese POA, para que las metas pasen de ser una tarea o una actividad o un copy-page. Señores, yo estoy hablando de verdad, copian las actividades del acuerdo de la descripción de cargo y la traen a sí mismo al acuerdo. Entonces, eso no es una meta SMART. Eso no tiene indicadores que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, que tengan un horizonte temporal, que se esté pidiendo algo de forma específica. Entonces es necesario las mesas técnicas. Para solicitar mesas técnicas, porque ya usted sabe como gestor de recursos humanos, como supervisor que está aquí en esta tarde, y también planificación sabe dónde hay debilidades, en qué áreas hay debilidades en la redacción de las metas y los acuerdos. Como estamos a tiempo, porque tal vez en este monitoreo no se haga, pero en el monitoreo de junio, sí, entonces vamos a ver cómo van las cosas, entonces cómo va la redacción. Ahora sería como cambiar, ajustar un poco para seguir midiendo en junio. Entonces, para solicitar ahora, desde ya, como diría una promoción, llame ya, escriba ya. Si necesita mesa técnica de trabajo, nosotros estamos para servirle en evaluación@map.gov.do. Ahí está para solicitar, le pone a sí mismo en el asunto mesa técnica de trabajo y sabe usted que va uno de nosotros, conforme a la institución que sea, que nos corresponda y nos reunimos con recursos humanos y planificación y para esa reunión solo necesita muestras de acuerdos 2022 y POAs de unidades que tengan mayor debilidad. Y ahí hacemos un ejercicio de cómo se mejora esa redacción de esos acuerdos en vivo. O sea, no es que tomamos uno que es del mismo acuerdo de ese mismo año, 2022. Miren, miren lo que yo le decía sobre cómo a veces vemos acuerdos que nos llegan, sobre todo ahora que hemos recibido muchas muestras de acuerdo, porque estamos evidenciando los acuerdos del 2022. Incluso estamos evidenciando la plantilla del año 2021, de cómo se evaluó el acuerdo. Y hemos visto acuerdos tanto del año pasado, 2021, como lo que se están enviando ahora, 2022, que nos han llegado así. Para ponerle un ejemplo, promover e implantar evaluación del desempeño en la administración pública. No quiere decir que llegó con esa tarea, sino que llega con esa forma de redacción. Fíjense que ahí no hay ningún tipo de indicador, de nada. Eso no es una meta. Eso puede ser un objetivo que bien va a defenderse en productos en algún momento, pero en el PAU ustedes saben que tienen números, que tienen porcentajes, que tienen fechas, entonces es parte de la redacción de una meta. Eso así como esta es una actividad que puede estar en el POA o en la descripción de un cargo, o es una tarea, pero no es una meta directamente. Así es una meta. Cuando yo puedo identificar que tenga una especificidad, que tenga horizonte temporal, y que tenga una forma de medición. O sea, eso es los criterios SMART, que sea específico, medible, alcanzable, realista y que tenga horizonte temporal. Pero fíjense de la diferencia que hay de promover e implantar evaluación del desempeño en la administración pública a implantar el qué, la metodología de evaluación del desempeño por resultados y competencia en 5 instituciones del gobierno central al 31 de marzo del 2020. Fíjense qué tremenda es la diferencia entre esta redacción, que hay metas, ustedes saben que hay metas, acuerdos que tienen este tipo de redacción, a que pasemos a una redacción como esta. Para eso son las mesas técnicas y también los monitoreos pueden, ya usted sabe, supervisor que me acompaña en este webinar de esta tarde,
Si usted tiene en su acuerdo de desempeño este tipo de redacción, necesita que le acompañemos para que pase a este tipo de redacción, a una redacción de SMART, de metas que cumplan con las características SMART. Entonces, el monitoreo puede arrojar ese tipo de información para nosotros abordarle con toda la profesionalidad del mundo. Bien. He terminado con lo que es informe técnico y con lo que es monitoreo. Voy a, antes de refrescar esto, que son 2 slides, que me quedan nada más, creo, me parece que sí, 2 o 3 máximo, voy a irme al chat para saber si hay algún tipo de inquietud que yo pueda responder para todos aquí. Yo sé que mi compañera Lilis está respondiendo en el chat a una pregunta que alguien le hizo. Bueno, Madelkis dice que recibió ayer a Lilis en una mesa técnica de trabajo. Excelente, que ya tenga la experiencia. Anímense, que estamos para servirle, estamos para eso, para servir a ustedes en lo que necesiten con respecto a la evaluación del desempeño. Y estamos a tiempo todavía, no hemos culminado ni siquiera el primer trimestre, así que estamos en un excelente tiempo para ayudar en todo lo que sea necesario en la parte de la asesoría, de la formación y de la... alguien me pregunta, Jack Vargas, si vamos a enviar este webinar o los formularios. Vamos a enviar todo de nuevo si es necesario. Vamos a enviar el link de este webinar y todo lo que implique. Lo podemos volver a mandar. No tenemos ningún problema. Dice Fátima, en esta parte del monitoreo de acuerdos y compromisos responsables solo se llenará en caso de realizar otra meta al acuerdo. Cualquier cambio, Fátima Herrera. En la minuta, en la parte de acuerdos y compromisos, cualquier compromiso o cambio que se genere en esa reunión, lo registran ahí. Cualquiera. A ver, y Belice del Rosario decía que con la elaboración de esta minuta es que demostraremos el monitoreo de los acuerdos. Sí se demuestran, porque no, o sea, si ustedes como recursos humanos van a estar remitiendo a los supervisores, ahora justamente en esta fecha, si no lo han hecho, porque deben dar a conocer el instrumento. Recursos humanos es que debe impulsar que el supervisor ya tenga la minuta para registrar el monitoreo y debe incluso tener una planificación de para cuándo se hace el monitoreo. Sé de instituciones que envían un correo masivo a los supervisores, tengo la constancia, la evidencia de instituciones que envían un recordatorio a todos los supervisores de que están en la semana de monitoreo, de que viene la semana para monitorear y le anexan otro instrumento que tenían para registrar el monitoreo. Ahora le estamos brindando uno desde esta dirección, desde este ministerio para fines. Entonces debe estar la proyección, obviamente desde recursos humanos y planificación, de que hay un tiempo que es para monitorear en esa semana o en esos 15 días, en estos últimos 15 días de marzo, viene el monitoreo del acuerdo, le envío la herramienta para el monitoreo, para el registro del monitoreo y Belice y a todos los demás que tengan la inquietud, pero debe estar planificado, obviamente debe salir de recursos humanos, la planificación de para cuándo se va a monitorear. Ya han recibido la circular, no es algo que viene de imprevisto, bien, el monitoreo de marzo lo pusimos en la circular, el de junio y el de septiembre. Esa misma planificación debe multiplicarse entre todos los supervisores de su institución y deben tener la minuta para registrar el monitoreo y debe estar evidenciado de esa forma, solo que no le va a llegar a recursos humanos de una vez. Si así no quisiere tenerlo, si lo quiere tener como evidencia recursos humanos de que está monitoreando, tampoco nos oponemos, ¿bien? Lo que sí debe tener, que cuando nosotros le solicitemos, desde el ministerio, usted no sabe cuál va a ser la muestra que vamos a pedir, de cuántas unidades y cuáles, por eso va a ser una forma de evidenciarlo. Es como si hiciéramos algún tipo de solicitar evidencia, tipo auditoría, envíenme la de recursos humanos, la de compras y la de mantenimiento. Entonces ahí está la disponibilidad de poder enviarnos esas minutas. Espero haber contestado la pregunta. Estoy ahora bajando a ver si encuentro alguno más. Nos pregunta si remitiremos la presentación. Sí, vamos a remitir todo lo que usted necesite. El link de este webinar, la presentación, los formularios, todo lo compartimos. No nos quedamos con nada aquí guardadito. Todo lo que les sirva para mejorar, lo compartimos todo.
Dice Henry que hay que recordar que en nuestro caso, no todas, eso es un caso particular de tu institución, Henry, bien podemos conversarlo de forma individual, pero sí se mide por algún lado, entonces lo que queremos ver es esa medición. Responde por lo menos, aunque sea a la descripción de cargo y a lo que está en el acuerdo. Bien, entonces voy a la parte final, porque ya estoy en buen tiempo, para luego responder las preguntas por el question and answer, por preguntas y respuestas. Y es con respecto al componente 2. Esto no se trata del componente 2, solo quiero refrescar algunas cosas porque deben estar preparados. Si no están trabajando en eso, deben estar preparados para abordar el componente 2, que son las competencias. Recuerden que el componente 1, pareciera que no me canso de repetirlo, pero es necesario. El componente 1 es acuerdo y evaluación y obedece a productos, a números, cumplimiento, porcentajes, resultados. Entonces, las competencias es donde podemos ver o medir el comportamiento de los colaboradores, aparte del régimen ético disciplinario, que tiene su propia manera de correrse, de llevarse, o sea, tiene sus propias herramientas. Entonces, para fines de las competencias, está la capacitación y el registro de comportamientos. ¿Qué se necesita para eso? Sí, esto es para recursos humanos. Atención, recursos humanos. Si todavía no ha empezado a llevar el Diccionario General de la Administración Pública de Competencias y Comportamientos, a personalizarlo, es decir, a institucionalizarlo con sus colores, con su misión, con su visión, con sus valores, con una forma más amigable tal vez de presentar el diccionario institucional, debe empezar a hacerlo y para eso estamos en la completa disposición de brindarle las herramientas. Eso es sumamente fácil, eso es solamente sentarse, planificarse y en un mes máximo ese documento está diagramado y a fin de que puedan presupuestarlo para imprimirlo y sobre todo para darlo a conocer. Perdón. Y lo otro que se debe hacer, que ahí está el trabajo mayor, es que deben actualizar su manual de cargo por competencias. Si no han empezado a trabajar, si no sabe de qué es que estamos hablando, o si ya empezó a trabajarlo, le felicitamos. Si lo tiene en proyección de planificación, también estamos muy felices con eso. Pero si no sabe de qué se trata, por favor, acérquese a esa analista por la vía telefónica, por vía de correo electrónico, para que hablemos sobre tener el manual de cargo institucional actualizado por competencias y grados. Con respecto a la resolución 48-2018, que es la que está vigente, ya no se usa orientación al servicio, aunque al final suene igual o parezca lo mismo con los mismos comportamientos, no es el lenguaje que estamos usando en la administración pública ahora mismo con respecto a comportamientos y competencias. Las competencias, por ejemplo, tan sencillo como que paso de orientación a resultados, se llama compromiso con los resultados. Orientación al servicio, pasión por servicio al ciudadano. O sea, ese tipo de cambios debe verse en su manual y obviamente el trabajo más a fondo, que es colocar los grados en la descripción. Si usted tiene un manual de cargos actualizado por competencia, pero no tiene grado, es como decía un comediante por ahí, no tiene nada. O sea, tiene un avance, pero todavía no ha terminado el trabajo. Debe volver a revisar su manual de cargos y debe entonces asignarle, trabajar con la Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones para la asignación de los grados. Ustedes saben que tenemos un manual de cargos comunes y civiles ya que está aprobado. Lo que queda por trabajar es tal vez revisar si eso corresponde a los cargos típicos que ustedes tienen y obviamente trabajar en los cargos típicos de las instituciones. Eso es antes de solicitar capacitación para el componente 2 de competencias. Esos son los prerequisitos. Tener el diccionario institucional, que parte del diccionario general, y tener el manual general, el manual de cargos institucional actualizado por competencia y con sus grados asignados. Entonces, para poder entrar al componente 2, que podemos hacerlo incluso si se proyecta usted recursos humanos para trabajar de marzo a junio en esta actualización o en cumplir con estos requisitos, pudiéramos bien capacitarle hasta junio y correr los últimos 6 meses por competencia. Eso no sería una práctica nueva y es eficiente. O sea, yo puedo observar comportamientos suficientes como para evaluar a un servidor, un colaborador, en diciembre, si lo empiezo a observar de manera ya capacitada, bien, porque usted lo está observando todos los días, pero ya con el manejo de lo que son los comportamientos que busca la administración,
puedo bien observarlo desde junio hasta diciembre sin mayor complicación, y puedo hacer una evaluación objetiva si sé que voy a observar y sé cómo registrar comportamientos. O sea que eso se puede lograr. La capacitación, si ya alguno cumple con esos dos requisitos, ya a final de este mes puede empezar a solicitar la capacitación de competencias. Y quiero terminar con la responsabilidad de recursos humanos. Responsabilidad de recursos humanos, ustedes son responsables de administrar el proceso de evaluación del desempeño. Eso tiene que ver con capacitar al personal directivo y servidores, así como enviar los correos para recordar las acciones claves. Ahí está. Parte de la responsabilidad de recursos humanos. Ahora vienen muchas acciones claves y es necesario que recursos humanos tenga esos correos recordatorios, ese seguimiento, para que eso se pueda llevar a cabo. Recibir los acuerdos, las evaluaciones y plan de mejoras realizados es responsabilidad de recursos humanos. Velar por la realización de la evaluación del acuerdo vigente. Al personal que se ha promovido, si ya tienen cambios, ya empezaron los cambios, tempranito del año, de promociones, de ascenso, traslados, hay que realizar acuerdos nuevos, evaluar el que estaba. Siempre se evalúa que la calificación no dé para lo que se quiera, para donde se quiera llevar después de ahí, no hay, pero se cierra el ciclo, es lo que decimos. Se cierra el ciclo de un acuerdo, si se tiene que formular otro acuerdo para otra área, se formula el otro acuerdo por el tiempo restante del año. Entonces hay que velar recursos humanos por esa realización. Cerrar el proceso de evaluación del personal que sea objeto de jubilación, pensión o desvinculación. Hay que cerrar el expediente del servidor-servidora, si es desvinculado, si se va de pensión, si se va de jubilación. Hay que evaluar ese acuerdo, hay que evaluar a ese servidor y cerrar su expediente. Así como en casos de fallecimiento o renuncia en un tiempo no mayor al trámite de cuando ya la persona va a volver a figurar en su nómina. Entonces, antes de que deje de figurar en su nómina, hay que cerrar esa evaluación de desempeño. Preparar plantillas de acuerdo elaborados y de resultados de evaluaciones y remitirlas vía email al MAP. Todavía tenemos instituciones que no nos han reportado, así que por favor le pedimos que estén cumpliendo con esta parte. Elaborar informe y analizar los resultados arrojados. Fíjense que ya estamos hablando justamente de eso en esta tarde, de ayudarles a cómo hacer eso, y archivar formularios en los expedientes de los servidores evaluados, sea digital o sea físico. Planificar y ejecutar acciones tomando como base los resultados de la evaluación del desempeño. Ya estamos hablando de capacitación, de desarrollo, de planes de autodesarrollo y todo lo demás. Y mantenernos actualizados en todos los cambios de gestión humana que tengan que ver con la evaluación del desempeño. Tenemos dos instrumentos que deben estar actualizados, que son las plantillas de acuerdo y plantillas de evaluación del desempeño, y así la comunicación constante con nosotros con respecto a los cambios que puedan darse, que sean necesarios, nuestra intervención, a fin de que gestionemos correctamente la evaluación del desempeño. Estamos para servirle en todas esas cosas. Sí, estoy a las 3:33, 15 minutos. Si bien pudiéramos o 10 minutos para dedicar a preguntas y respuestas muy puntuales, yo puedo abrir ahora mismo la cajita de preguntas y respuestas y tal vez leer alguna de las preguntas que ustedes tengan para que todos nos edifiquemos. Y antes de eso ya entonces, si alguno quiere abandonar la reunión, aquí están entonces nuestros contactos, y agradecer a los 319 que llegamos. Ahora tengo 310 personas conectadas. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos haberles sido de ayuda o de asesoría en este proceso. Puede escribirnos a través de evaluación del desempeño @map.gov.do, y como no, nuestras extensiones telefónicas 2440, 2442 hasta la 48. Estamos para servirle cualquiera sea su inquietud, y le vamos a enviar este webinar y toda la presentación y las herramientas o formularios, documentos necesarios para fines de que puedan seguir gestionando adecuadamente la evaluación del desempeño. Muchísimas gracias, señores, y me quedo entonces con lo que puedan tener alguna inquietud. A los que se están o se van, feliz resto de la tarde, ya también feliz fin de semana. Y me quedo con los que tengan preguntas y respuestas o preguntas para fines de responder. A ver, estoy aquí. Paola Brito. Si alguien le ha respondido, yo no puedo verlo aquí. Dice, personas que haya renunciado o que haya sido desvinculada en este corto periodo debe evaluarse.
Bien, mínimo 3 meses, realmente, para que haya una calificación de su evaluación, pero sí poner por lo menos notas en el acuerdo y cerrar como ese expediente de manera, no que ya se fue y que ya no está y eso va al olvido, sino que ciertamente haya un cierre de su expediente y eso incluye la evaluación del desempeño, por lo menos alguna evidencia de que se vio el acuerdo y de que la persona, y quede alguna como algún cierre formal, que tal vez sea la acción de personal, pero ya respecto a la evaluación del desempeño, ya tiene que sacarlo de la plantilla, por ejemplo, actualizar la plantilla de acuerdos, o para fines de la evaluación, sobre todo la plantilla de evaluación debe estar actualizada, porque esa persona ya no va a figurar en la nómina, por ende no va a figurar en la evaluación del desempeño de diciembre, y mantenernos actualizados. ¿Qué tanto nos tiene que mantener actualizado? No es que cada vez que se mueve uno, usted nos manda la plantilla, puede ser cuatrimestral, trimestral, si es un número muy grande que sale, sería bueno que nos actualice como en ese mismo tiempo, pero lo importante es que esos cambios de una forma u otra podamos tenerlo nosotros registrados, tener la evidencia de eso. Capacitación Magdalena Rosario, la capacitación de parte del MAP se hace la solicitud vía correo a los fines de conocer cómo realizar el diccionario institucional. Nos puedes llamar o nos puedes escribir, Magdalena Rosario, cualquiera de las vías, bien, te atendemos por cualquiera de las dos, sea que nos llames o que nos escribas, para fines de cómo realizar el diccionario institucional. Y ahí concertamos incluso reuniones y todo lo demás que necesites para los fines. Los acuerdos de desempeño enero-diciembre 2022, ¿cómo se podría evaluar? Heileni Zapata. Heileni, me gustaría que nos llamaras o nos escribieras ya directamente, porque los acuerdos de desempeño, no sé si eres de recursos humanos, me gustaría que dijeras de qué área eres, si eres una supervisora o si estás en el área de recursos humanos, o si estás, porque los acuerdos de desempeño enero-diciembre 2022 se evalúan en diciembre. Y ya quisiera conocer más detalle de tu pregunta para responder de manera más certera. Fecha para que cada institución tenga que crear su diccionario de competencia interna. Lo ideal es que trabajen hasta el segundo trimestre, pero lo importante es empezar. Yo creo que la fecha más importante es la fecha de cuándo vamos a empezar. Ojalá sea la próxima semana, Magdalena, que empecemos a trabajar. Así podemos tener una fecha ya de cómo vamos a empezar a correr el componente. Ana, sí, vamos a estar enviando la presentación. Bien, entonces tengo 248 personas conectadas todavía. A ver, estoy en el chat, ahora me salí de la cajita de preguntas porque ahí pueden responder de manera directa. Ahorita yo puedo quedarme y responder de forma más directa, escribir. Gracias, Sara, por el reconocimiento. Alani, ¿alguna pregunta estoy buscando? No tengo preguntas por lo que veo en el chat. Señores, pues muchísimas gracias. Recuerden que el hecho de que cerremos ahora la sección de preguntas no quiere decir que tenga que quedarse con sus preguntas o con sus inquietudes. Cuando tal vez vuelva a repetir el webinar o vea la presentación, si les surge alguna pregunta en ese momento, nos llama, nos escribe y estamos para servirle la jornada laboral de lunes a viernes de 8 a 4, 4:30 a la hora que estemos aquí por correo electrónico. Nuestra intención es poder asesorarles para que este subsistema o esta gestión de evaluación del desempeño sea cada vez lo más excelente posible en sus instituciones. Tenemos un gran privilegio de trabajar con gente, de gestionar personas, que son recursos altamente valiosos. Nosotros somos un recurso altamente valioso. Y es muy importante entonces que lo tomemos con seriedad y que podamos hacerlo cada vez de la mejor manera. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te vamos a estar mandando, como les decía, esta presentación y todo lo demás necesario. Y vamos a estar respondiendo sus preguntas ya de manera más directa. Gracias por acompañarnos y hasta un próximo encuentro entonces. Bye.